¿Alguna vez te has sentido culpable aunque no sea tu responsabilidad? ¿O quizás te ha tocado hacerte responsable de algo que no causaste? Hoy, en este episodio 84, hablaremos de la culpabilidad versus la responsabilidad. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo realmente? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast Actuando, que como sabes esta cuarta temporada también las estoy emitiendo en vídeo. Me puedes ver en mi estudio cómo estoy grabando este episodio. En el podcast Actuando, en donde te hablo de música, de arte, de comunicación y también con pinceladas de autoconocimiento. Empezamos con la sintonía del programa en directo. Esta sintonía, tu mejor escenario, de mi álbum Piano Interior, que siempre me sirve como de entradita en el nuevo episodio. Hoy hablamos de culpabilidad y de responsabilidad, que son dos palabras que muchas veces también las confundimos o se nos entrelazan ahí en nuestra cabeza. Y realmente muchas veces no acabamos de darle el significado que se merecen. Si nos cogemos a la palabra responsabilidad, de su latín respondere, significa dar cuenta de algo, responder a algo, de alguna cosa que tenías que hacer o que tenías que realizar, pues dar cuenta de ello. En cambio, cuando hablamos de culpabilidad, esa palabra culpa, ahí le estamos dando ya un mensaje de falta, de error, de defecto muchas veces. Y la culpa nos invita a un juicio moral y muchas veces a tener que, realizar una penitencia también. Pequeñas melodías que voy improvisando para hacerme mi propia música de fondo en estos episodios. Si nos remitimos a la historia, también encontramos que lo que era en la Grecia clásica, la culpa estaba vinculada, como muchas veces, al destino y a la ira de los dioses. Y de hecho le llamaban la moira, esta manera de entender que todo lo que ocurría, todos los males que teníamos, que muchas veces lo atribuíamos al estado de ánimo de los dioses. En cambio, si nos basamos en el cristianismo, en donde está el pecado original, fíjate, pecado original quiere decir que todos los cristianos ya nacemos con un pecado. Y yo pienso, ¿qué culpa tenía yo cuando nací? ¿O qué culpa tiene un niño o una niña que nace hoy para que se sienta culpable? Bueno, tiene el pecado original y por tanto ese pecado original tiene que redimirse y tiene que pagarse una penitencia. La culpa en religión siempre va ligada muchas veces a una penitencia. Una pequeña improvisación esta, hoy he cogido la tonalidad de re mayor, que me da un poquito de alegría. Las tonalidades mayores siempre nos dan un punto más de optimismo. Bueno, si se trata de sentirnos culpables, pues un poquito de alegría también, ¿no? Hablábamos del cristianismo, pero si pasamos a la ilustración, en este caso, la época de la ilustración, la responsabilidad ya tenía un aire mucho más civil, más social. Por tanto, era más racional. Se basaba más en una legalidad en las leyes y no era tan moral. Era cumplir o no con unas leyes que estaban establecidas y que en caso de no cumplirlas, pues caías en esa infracción, ¿no? Y ya un poquito más cercano, en el siglo XX, siglo XXI, si hablamos desde la psicología de Freud o Jung, la culpa ya es un sentimiento interno, es algo que te atormenta, que lo tienes ahí, pero que es parte de tu subjetividad, de cómo ves las cosas. La culpabilidad en este caso es totalmente psicológica. Y si nos basamos en la filosofía de Sartre o de Nietzsche, en este caso la filosofía existencialista le da a la responsabilidad una parte ya más personal, siempre como referente de libertad.
Si hablamos de tipos de culpabilidad, porque podemos establecer algo, hay muchísimos, ¿no? Para tener culpa hay muchísimas maneras de tenerla, ¿no? Pero podemos hablar de la culpabilidad, de la culpa moral, que es este remordimiento interno. Me siento mal porque según mis principios, según mi moralidad, según mis valores, según mi ética, pues no he hecho bien, ¿no? Y esta sería una parte muy moral, la culpabilidad moral. Si nos basamos en una culpabilidad de tipo legal, ahí es porque hemos infringido una ley, alguna ley que está escrita, una norma, y ahí tengo una culpa legal. Desde saltarme un semáforo en rojo, que ya sería saltarme una ley, una norma, que me puede hacer sentir culpable una vez me lo he saltado, ¿no? Es la culpa legal en este caso. La que hablábamos antes de la culpabilidad religiosa, en donde he pecado según los mandamientos o según las doctrinas de esta religión que yo practico, pues he pecado, con lo cual tengo que no solo hacer confesión, confesarme, sino que además también cumplir una penitencia. Y luego estaríamos hablando también de la culpabilidad psicológica, muy ligada a la culpabilidad moral. La psicológica es un sentimiento subjetivo, es sentirte culpable incluso por cosas que realmente no han pasado o no has hecho. Sentirte culpable de una manera casi como tener yo le llamo también ese síndrome del impostor que te está diciendo, oye, no te creas que lo estás haciendo tan bien, o esto que has hecho no deberías haberlo hecho, o le has sentado mal a tal persona, ¿no? Sin saber si realmente le has sentado mal a esa persona lo que has hecho, ¿no? Por tanto, la culpabilidad psicológica pues depende, como siempre, de nosotros mismos. Si estamos hablando ahora de tipos de responsabilidad, ser responsable, podríamos hablar de la responsabilidad personal, de nuestros propios actos. Yo soy responsable de mis propios actos. Eso es una responsabilidad personal. También tenemos una responsabilidad social, porque pertenecemos a una comunidad y debemos dar cuentas también de cómo somos nosotros dentro de esta comunidad. Por tanto, la responsabilidad social es lo que debemos a la comunidad, cómo debemos comportarnos. También había una culpabilidad legal, pues también hay una responsabilidad legal, que es precisamente cumplir con nuestras obligaciones jurídicas. ¿Y qué te parece la responsabilidad profesional, la que corresponde a nuestra profesión? Si yo soy profesor, soy responsable de lo que yo voy a hacer en el aula con mis estudiantes. Si soy un directivo de una empresa, soy responsable de esa empresa y de lo que va a pasar. Es decir, ahí tenemos una responsabilidad profesional que debemos cumplir y también, como digo siempre, cuidarla y mimarla para que todos nuestros actos tengan esa responsabilidad profesional que se merece nuestro entorno de trabajo. Y por nombrar una más, la responsabilidad ética, que está basada en nuestras decisiones, basadas en los valores, basadas en los principios. Si quieres buscar en algunos de mis episodios anteriores donde hablo de los valores para diferenciarlo también de lo que son los principios, cuando no cumplimos o no actuamos de una manera consciente y alineada con nuestros valores, podemos ser poco responsables desde un punto de vista ético. No es que me guste creer que hay aspectos claramente positivos o negativos de lo que es ser responsable o ser culpable, pero sí que es verdad que la responsabilidad nos da una autonomía, nos da una confianza, nos ayuda a madurar, a poder lograr esa madurez que nos permita tomar decisiones realmente cada vez más conscientes. Pero también es verdad que esta autoexigencia nos puede causar estrés, nos puede causar ese sentimiento de que no estamos llegando a todo, que no podemos ser todos los responsables que quisiéramos, ¿no? Este estrés muchas veces parte de esta autoexigencia en ser responsables. Ahora he cambiado un poco la progresión de acordes porque estaba pensando que hace bastante rato que estaba tocando la misma progresión. Sigo en re mayor para aquellos que sois músicos, que me consta que hay muchos músicos. Estoy en re mayor, buscando ese segundo grado, mi menor, séptima, menor, qué bonito. El acorde sol. Y ese acorde de la, que en la tonalidad de re mayor me da esta suspensividad, como que la cosa continúa. Continúa un poquito más, porque ahora hablábamos de
de esos aspectos positivos o no tan positivos de la responsabilidad. Pero en el caso de la culpabilidad, el sentimiento, bueno, el lado positivo podría ser que una culpa nos hace ser conscientes de lo que hemos hecho, nos hace tener un arrepentimiento de aquella acción y de esta manera poder reparar, si podemos reparar la acción, la reparamos, y si no, nos sirve de lección para nuestro próximo acto. Por tanto, sentirse culpable no es algo malo en sí. Si es algo fundamentado en algo que hemos hecho y que reconocemos que no hemos hecho bien, pues la vida te da otra oportunidad para repararlo. Pero claro, esta culpabilidad mal gestionada nos puede llegar a estresar, nos puede llegar a tener una parálisis emocional. Me siento culpable, me bloqueo, no sé cómo actuar, no sé qué hacer. Puede bajarme la autoestima por aquello de que es que no me quiero porque me estoy equivocando, me siento culpable, no sirvo para nada, no llevamos esta autoestima. Hay un episodio por ahí también donde te hablo de la autoestima. Y eso me crea pues también que sea fácilmente manipulable por los demás. Cuando una persona muestra realmente un sentimiento de culpa y las demás personas se dan cuenta de eso, pueden utilizarlo como manipulación, porque saben que a la mínima que te digan alguna cosa que te vas a sentir culpable y ahí te van a dominar. Y como se suele decir, muchas veces el poder de los demás está en el miedo que tú les tienes, el miedo a equivocarte. Y ahora vamos a hacer una visión desde el arte. ¿Qué visión podemos darle a la responsabilidad y a la culpabilidad desde el arte? Vamos a verlo. En el arte literario encontramos, por ejemplo, títulos como Crimen y Castigo. Ya con solo el título ya estamos viendo que la cosa va de culpas, de responsabilidades y en este caso Dostoyevsky nos hizo una auténtica obra pensando en lo que es el tormento de la culpa. Si es que sentirte culpable por algo es un tormento que no te lo puedes quitar de encima. Si hablamos de pintura, quizá el juicio final, fíjate, juzgar, el juicio final de Miguel Ángel también es una obra clara en donde está hablando de la responsabilidad ante lo divino, ante lo más allá. Y si nos basamos, por ejemplo, en el teatro, hablamos de las tragedias griegas, tragedias griegas, dramas, en donde había un dilema muy claro entre lo que era la culpa y la responsabilidad. Y por citar una película en cine, esa película tan bonita que es El secreto de sus ojos, en donde está hablando de una responsabilidad ética que va más allá de la legalidad. Y si nos fijamos ya en esas canciones, que siempre digo canciones, títulos o incluso letras de canciones que hablan de culpabilidad, de responsabilidad, imagínate la canción de Guilty, de Barbra Streisand y Barry Gibb, Culpable. Culpable, ellos cantan culpable de nuestro amor, que sería una de esas culpas que muchas veces nos atribuimos a nosotros, de qué culpa tengo yo de haberme enamorado de ti, ¿no? O de una persona que no puedo conseguir. ¿Qué culpa tengo yo si mi mente, si mi cuerpo, si mi energía está pendiente de otra persona porque la admiro, porque me he enamorado? ¿Qué culpa tengo yo de eso? Una canción preciosa, como todas las de Elton John, que habla de decir lo siento. El título es Sorry. Seems to be the hardest word. Sorry, lo siento, es la palabra más difícil de pronunciar. Y un grupo lit, un grupo pop moderno, en donde hay una canción que se titula My Own Worst Enemy. Es que soy mi mayor enemigo, yo soy mi mayor enemigo. Y en la letra, de una manera explícita, en inglés lo dice, pero bueno, la traducción un poco literal, ya sabes que las canciones que traducimos del inglés directo hay que entender un poquito porque no son exactamente el mensaje que nos quiere mandar. Pero en este caso, en esta canción de Lit, está diciendo que yo soy mi peor enemigo, porque de vez en cuando, muchas veces, dice la letra, me doy una paliza, ¿no? Me doy una paliza, quiere decir, me juzgo, me arrepiento, dudo de mí, dudo de mí. Fíjate este acorde, acorde
de la séptima de dominante, estamos en re mayor, ese acorde de quinto grado. ¿Por qué? Porque lo deja en suspenso para entrar en las frases célebres. Frases de autores, pensadores, psicólogos que te brindo, y cortitas, intento que sean cortas, que sean contundentes, que tengan sustancia para que nos hagan reflexionar. La primera de Freud, Sigmund Freud, un neurólogo, que decía de una manera muy clara y muy concisa: la culpa siempre busca castigo. La culpa siempre busca castigo. Si es que cuando te culpas a ti mismo, tú mismo a veces te dices, ya te está bien, te lo merecías, ahora tienes que sufrir, ya busca castigo. O si culpamos a los demás, pues sí, no solo quiero que me reconozcas que te has equivocado, que tienes la culpa, sino que además tienes que hacer algo, tienes que repararlo, ¿no? Siempre busca castigo la culpa. Churchill, el político británico, escribía: la responsabilidad es el precio de la grandeza. La responsabilidad es el precio de la grandeza. Entendemos grandeza aquí como algo grande, algo redondo, algo gordo, algo, ¿no? Si te sientes grande en el sentido de qué grandes valores, qué gran responsabilidad tienes. Si eres un político que tiene una responsabilidad muy grande porque eres un gobernante, un presidente, un ministro, un alcalde, esa grandeza incide directamente en tu responsabilidad también. Sartre, el filósofo Jean-Paul Sartre, decía que el sentirse responsable te hace sentirte libre. Y el sentirte libre, la libertad, va unida siempre a que seas responsable. El hombre está condenado a ser libre, decía Sartre, y por tanto responsable. Séneca, el filósofo romano, decía que quien se siente culpable ya está cumpliendo su castigo. O sea que yo decía, vale, ya está, ya te lo he reconocido, ya te he reconocido que tengo la culpa, que es mi culpa. Ya está, no me atormentes más, no me hagas sentir peor. Ya estoy castigado por mi remordimiento interno. No me sumes más dolor. Y una última frase de Jung, una última frase antes de la frase final, como sabes, ¿no? Jung, el psicólogo suizo, decía que la culpa es una forma de huida de la responsabilidad. La culpa es una forma de huida de la responsabilidad. Y es que a veces es verdad que cuando dices, vale, pues sí, es mi culpa, vale, me he equivocado, ya está, pues venga, ya está, ¿no? No hace falta que sigamos, ya está, como diciendo, ya me reconozco culpable y ahí se ha acabado todo, ¿no? Bueno, a veces sí que es un poquito eso, ¿no? Para no atormentarte, ¿no? Y ahora sí, vamos a la frase final, con este acorde de séptima de dominante ahí aguantando. Vamos a la frase final de Albert Ellis, el psicoterapeuta estadounidense, una frase muy bonita y también muy reflexiva. Te agradezco que me hayas seguido en este segundo capítulo de la cuarta temporada, ya el número 84, en donde, como ya sabes, puedes seguirlo en Spotify en vídeo y también en el canal YouTube Actuando Antoni Tolmos, en donde me verás en mi estudio cómo estoy grabando este episodio. Te remito al próximo episodio, a que te suscribas, le des like, aquellas cosas que hay que pedir en las redes sociales para que el algoritmo le dé más visibilidad al podcast, y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Actuando. Decía Albert Ellis: el hombre que no asume su responsabilidad acaba culpando a los demás.